Nadie lo esperaba. En medio de los mitos que moldearon la conciencia humana, existe un silencio que retumba más que cualquier palabra escrita. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, la pareja primordial, expulsada del paraíso por desobedecer a Dios. ¿Pero alguna vez te has detenido a pensar en cómo terminó realmente esa historia? ¿Sabe quién cerró los ojos primero? ¿Quién quedó solo en la tierra cargando el peso de la culpa, la pérdida y la caída? No hay un versículo claro, no hay un texto que lo diga con certeza. La Biblia, tan detallada en genealogías y leyes, guarda silencio sobre la muerte de sus primeros protagonistas. Este vacío ha dado paso a 1000 teorías, desde antiguos libros apócrifos hasta manuscritos escondidos en cuevas, pasando por tradiciones orales que susurran verdades olvidadas. Y, si la muerte de Adán o de Eva no fue solo biológica, ¿y si la verdadera muerte fue emocional, simbólica, una caída interior? En este viaje, no solo desenterraremos textos antiguos, nos adentraremos en el simbolismo profundo del primer gran duelo humano. Descubriremos pistas ocultas, exploraremos secretos religiosos y tal vez, solo tal vez, encontraremos una respuesta que ha estado oculta a simple vista por milenios. 1. El Génesis y el misterio del final. Todo comenzó en el Edén, pero sorprendentemente no sabemos cómo terminó. El libro del Génesis, tan meticuloso en su descripción de la creación del mundo, la formación del hombre y la mujer y su posterior caída, guarda un silencio desconcertante sobre el destino final de sus protagonistas. Adán y Eva, ¿murieron juntos? ¿Separados? ¿Fue su muerte pacífica, trágica o simbólica? ¿Quién cerró primero los ojos al mundo y quién quedó para llorarlo? El Génesis dedica apenas unos versículos a narrar cómo Adán fue creado del polvo, cómo Eva surgió de su costado y cómo ambos desobedecieron la única orden que tenían. Pero tras la expulsión del paraíso, el relato se dispersa. Se centra en sus hijos, en los linajes, en los pueblos que vendrían después. Es como si la historia, súbitamente, perdiera interés en sus primeros personajes. Este vacío ha fascinado e inquietado a generaciones enteras. Porque si el Edén fue el lugar del nacimiento del alma humana, ¿no deberíamos conocer también el lugar de su primer fin? El primer entierro, la primera tumba, el primer adiós. ¿Fue Eva quien cerró los ojos de Adán? ¿O fue él quien vio morir a su compañera, sin poder regresar al paraíso que perdieron? El Génesis no responde, pero el silencio, a veces, habla más fuerte que las palabras. 2. La vida, después del Edén. Imagina abrir los ojos al amanecer, pero sin el Edén, sin su luz perfecta, sin el murmullo de sus ríos, sin la voz de Dios caminando entre los árboles. Así comenzó la vida real para Adán y Eva, expulsados del paraíso, desterrados a una tierra desconocida, donde el sudor y el dolor serían su pan diario. Pero, ¿cómo fue ese primer amanecer? ¿Dónde fueron exactamente? La Biblia dice que fueron expulsados hacia el este del Edén, pero no precisa una localización. Algunos textos sugieren que vivieron cerca del monte Hermón, otros lo sitúan en regiones fértiles de Mesopotamia. Lo cierto es que su vida cambió para siempre. Adán se convirtió en agricultor, Eva en madre y cuidadora. El trabajo de sus manos reemplazó los frutos regalados del jardín. La tierra se volvió hostil, el parto, doloroso. La armonía con los animales se rompió. El tiempo antes eterno comenzó a tener límites. En esos primeros años, Adán y Eva tuvieron múltiples hijos e hijas, pero uno de ellos, Caín, marcaría con sangre el comienzo de la tragedia humana. Sin embargo, mucho antes del asesinato, hubo años de silencio, de lucha por sobrevivir, de mirar atrás, con el corazón roto. Recordaban el Edén cada mañana, se culpaban mutuamente, soñaban con regresar aunque sabían que era imposible. La vida después del Edén no fue un nuevo comienzo, fue el primer castigo, la lenta muerte del paraíso en el alma de dos seres que una vez caminaron con Dios. 3. La maldición del conocimiento. No fue solo una fruta, fue una fractura en la eternidad.
Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solo desobedecieron, se convirtieron en algo más, o quizás en algo menos. En ese instante, algo murió en ellos, aunque sus cuerpos siguieran vivos. La Biblia no describe ese momento como una muerte literal, pero Dios les había advertido: el día que comas de él, ciertamente morirás. Y aunque no murieron físicamente, de inmediato, algo se quebró en su esencia. Perdieron la inocencia, la inmortalidad, la comunión directa con lo divino. Desde entonces, el conocimiento se volvió una maldición disfrazada de regalo. Con él vinieron la vergüenza, el juicio, la envidia, el dolor. Eva miró su desnudez con culpa. Adán se escondió entre los árboles. Y cuando Dios preguntó: ¿dónde estás?, ya no era una pregunta espacial, sino existencial. El conocimiento trajo conciencia. La conciencia trajo sufrimiento. Y el sufrimiento, el comienzo de la muerte. Muchos estudiosos ven esta maldición no como un castigo arbitrario, sino como una transición, del alma eterna al cuerpo efímero, de la eternidad al tiempo, de lo divino a lo humano. Y tal vez ahí está la respuesta, oculta. Adán y Eva comenzaron a morir en el mismo instante en que comenzaron a saber. 4. El silencio de la Biblia sobre su muerte es curioso. La Biblia, un texto que detalla hasta el número exacto de años que vivió cada patriarca, que nos habla de linajes, de nacimientos y de funciones con una precisión casi obsesiva, guarda silencio sobre la muerte de Adán y Eva. ¿Por qué? Sabemos que Adán vivió 930 años, según Génesis 5:5. Pero ese versículo aparece casi como una nota al margen, desprovisto de contexto emocional, sin descripciones, sin relato. Solo un dato: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ni una palabra sobre Eva. ¿Dónde estaba ella cuando él murió? ¿Lo acompañó en sus últimos días? ¿Había muerto antes? ¿Vivió sola, exiliada incluso del exilio? El texto sagrado no nos lo dice, y eso ha provocado cientos de especulaciones a lo largo de los siglos. ¿Fue una omisión intencional? ¿Una forma de trasladar el foco hacia los descendientes y no hacia los iniciadores? ¿O acaso fue una manera de preservar el misterio, de no cerrar el círculo de la humanidad con un punto final evidente? Algunos estudiosos creen que esta omisión responde a una intención teológica. Adán y Eva no debían tener un final cerrado, porque representan a la humanidad entera y su historia sigue. Otros, en cambio, ven una pérdida de documentos, narrativas que se extraviaron con el tiempo o fueron silenciadas deliberadamente. Sea cual sea la causa, el silencio es tan profundo como inquietante. La muerte de Adán y Eva no solo es una incógnita, es un vacío, un eco que resuena desde el principio de los tiempos. 5. Abel, el primer muerto registrado. Aunque Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, no fueron los primeros en morir según el texto bíblico. Ese trágico honor recae sobre su hijo Abel, asesinado por su hermano Caín. Y no es un dato menor. El primer muerto no murió de viejo ni de enfermedad, sino por la violencia fraterna. Esta muerte fue un antes y un después. El Edén ya estaba perdido, pero la muerte de Abel marcó el fin de cualquier inocencia que pudiera quedar. Adán y Eva, padres del primer asesino y del primer muerto, presenciaron cómo el fruto de su vientre se destruía a sí mismo. ¿Y cómo reaccionaron? La Biblia no lo dice. No hay llanto registrado. No hay luto. No hay palabras. Solo el eco de una voz divina que pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y el silencio. Una pregunta sin respuesta humana, porque quizás el dolor fue tan grande, tan primitivo, que no había aún palabras para describirlo. La muerte de Abel puede ser vista como un reflejo, un presagio. Si la primera muerte humana fue un asesinato, ¿qué nos decía eso del camino que seguiríamos? ¿Cómo afectó eso a Adán y Eva? ¿Se culparon? ¿Culparon a Dios? ¿O al conocimiento que les fue dado? Abel, aunque silencioso, representa la primera sangre, la primera tumba. Y detrás de esa tumba, dos figuras de barro, envejeciendo, preguntándose si la muerte no era en realidad su herencia más profunda.
6. ¿Dónde está la tumba de Adán? Si Adán fue el primer hombre, su tumba debería ser el primer sepulcro, la primera marca de la muerte sobre la tierra. Y sin embargo, nadie puede señalar con certeza dónde fue enterrado. Hay teorías, leyendas, textos apócrifos, pero ninguna certeza. Algunos relatos antiguos, como los textos cristianos orientales, aseguran que Adán fue enterrado en el monte Calvario, el mismo lugar donde siglos después sería crucificado Jesucristo. Esta coincidencia no sería casual. En la teología cristiana, el nuevo Adán, Jesús, redime al viejo en el mismo sitio donde la muerte fue vencida por la resurrección. Otras versiones lo sitúan en Hebrón, en la cueva de los patriarcas, junto a Abraham. Algunas fuentes islámicas lo colocan cerca de la Meca. Incluso se habla del monte Kaf, una montaña mítica en la cosmología persa. Todas estas ubicaciones tienen un propósito simbólico. Pero ¿cuál es la verdad? El hecho de que la tumba de Adán sea desconocida podría no ser una omisión accidental, sino una decisión deliberada. Si Adán representa a toda la humanidad, su tumba no estaría en un solo lugar, sino en todas partes, en cada cementerio, en cada rincón donde un ser humano haya exhalado por última vez. Buscar la tumba de Adán es buscar el origen de nuestra mortalidad, y quizás por eso sigue oculta. 7. ¿Dónde está la tumba de Eva? Si encontrar la tumba de Adán es difícil, hallar la de Eva es casi imposible. El silencio es aún más profundo, más injusto. Ella fue la madre de todos los vivientes, la primera mujer, la que sintió el primer parto, el primer dolor, el primer amor y quizás el primer duelo. Y sin embargo, su tumba ha sido relegada al olvido. Algunas tradiciones musulmanas dicen que Eva está enterrada en Jeddah, Arabia Saudita. De hecho, el nombre Jeddah significa abuela en árabe, y se cree que allí reposan sus restos. Durante siglos existió un supuesto sitio llamado la tumba de Eva, visitado por peregrinos, hasta que fue destruido en el siglo XX por considerarse superstición. Otras versiones apócrifas la colocan junto a Adán en la misma cueva. Algunos relatos la ubican en el monte Líbano, pero la Biblia, una vez más, guarda silencio. No hay registro de su muerte, ni de sus últimos días. ¿Por qué el destino de Eva ha sido borrado? ¿Acaso el pecado original selló también su invisibilidad histórica? ¿O fue el reflejo de culturas patriarcales que prefirieron silenciar a la madre de la humanidad? Su tumba, como su historia, permanece oculta, cubierta por el polvo de los siglos. Y quizás, en ese silencio, haya una segunda caída. 8. El libro de los jubileos y las edades de la pareja original. Mientras que la Biblia canónica es parca en detalles, los textos apócrifos, como el libro de los jubileos, ofrecen una cronología sorprendentemente precisa sobre la vida de Adán y Eva. Este libro, considerado sagrado en algunas ramas del cristianismo etíope, reconstruye los eventos bíblicos en ciclos de 49 años, llamados jubileos. Según este texto, Adán murió en el año 930 de su vida, lo que concuerda con el Génesis. Pero lo interesante es que el libro de los jubileos también afirma que Eva vivió menos tiempo, 840 años. Es decir, que Adán la sobrevivió por 90 años. Este dato cambia muchas cosas. Significa que fue Adán quien quedó solo, el que vio partir a su compañera, el que vivió las últimas décadas con la memoria del Edén y el eco de la voz de Eva como única compañía. No solo perdió el paraíso, perdió a la única persona que había compartido con él la eternidad. El libro también registra el nacimiento de sus hijos, sus ofrendas a Dios, sus enseñanzas morales. Pero lo más impactante es esa diferencia de años. ¿Por qué Eva murió antes? ¿Fue por pena, por desgaste corporal o por castigo? Sea como sea, los jubileos ofrecen lo que la Biblia calla, un final más claro y aún más triste. 9. La agonía de Adán según el libro de Adán y Eva. Si el libro de los jubileos nos da fechas, el libro de Adán y Eva, también conocido como Vida de Adán y Eva, nos da emociones.
Este texto apócrifo, conservado, en versiones griegas, latinas y eslavas, narra con lujo de detalles los últimos días de Adán. Y es desgarrador. Adán, ya anciano, siente que su hora se acerca. Le pide a Eva y a su hijo Set que suban al paraíso para pedir a Dios un poco del óleo de la misericordia para calmar su dolor. Pero los ángeles les dicen que el aceite no será dado hasta que pasen 5.500 años. Cuando llegue la redención, Eva llora. Set también. Adán se acuesta en la tierra y recuerda cada paso, cada error. Llora por el Edén, por Abel, por la humanidad caída. Su cuerpo se debilita, sus ojos se apagan y finalmente muere rodeado de su familia, en una escena que mezcla fe, tristeza y una esperanza lejana. Este texto revela un Adán profundamente humano. No el patriarca invencible, sino un anciano frágil, arrepentido, dolido, un ser que murió con el peso de la historia en sus hombros. Y si este relato es cierto, entonces ya sabemos, Adán murió después solo, consciente y esperando perdón. 10. Eva llora a Adán. Testimonios apócrifos. Si la muerte de Adán fue lenta y dolorosa, su impacto en Eva fue devastador. En los textos apócrifos, especialmente en la vida de Adán y Eva, se describe un momento desgarrador. Eva, al ver morir a su compañero, cae sobre su cuerpo, lo abraza y llora desconsoladamente. No es una escena rápida. Eva grita, clama al cielo, se culpa por haberle ofrecido el fruto prohibido. Dice que si pudiera, daría su vida para devolverle la suya a Adán. Pide a sus hijos que entierren a su padre en la tierra y que le permitan reposar en paz. Les ruega que no la juzguen, que recuerden que todo comenzó con una tentación. Este relato, omitido en las escrituras oficiales, muestra una faceta profundamente humana de Eva. No la mujer pecadora, sino la esposa desgarrada, la viuda del primer hombre. Una mujer marcada por el amor y el dolor más primitivo. En estos textos, Eva no es un símbolo. Es una persona rota, que carga con el peso de la culpa, la maternidad, el duelo y la historia. Y es en ese lamento donde muchos ven su redención, porque quizás en ese llanto, Eva se reconcilió con el Edén perdido y con el Dios que los había dejado solos. 11. ¿Murió Eva de pena? Hay algo que muchos textos sagrados insinúan, pero que pocos dicen directamente, que Eva murió de pena. Tras la muerte de Adán, según algunas versiones apócrifas, su estado de ánimo se deterioró drásticamente. Ya no comía, no hablaba, se apartó del resto de sus hijos. Solo miraba el cielo, esperando una señal, y no llegó ninguna. El libro de Adán y Eva describe cómo Eva, tras enterrar a su esposo, cayó enferma, no por virus ni por edad, sino por tristeza. Una tristeza que se había acumulado desde el día en que fueron expulsados del Edén. Una tristeza que venía del silencio de Dios, del llanto por Abel, del destierro eterno. Los primeros humanos no solo enfrentaron la muerte física, enfrentaron la desesperanza, la soledad cósmica. Y Eva, según ciertos textos etíopes, murió días después de Adán, consumida por su dolor. ¿Fue esto castigo o misericordia? ¿La muerte como liberación o simplemente el fin inevitable de una historia demasiado humana? La imagen de Eva muriendo sola, con la memoria del Edén como único consuelo, es quizás una de las más trágicas del pensamiento religioso. Una mujer que lo perdió todo y que tal vez al morir volvió a caminar entre los árboles del paraíso, aunque fuera solo en sueños. 12. Adán y la enfermedad del primer hombre. La muerte de Adán no fue súbita. Según los textos apócrifos, su final fue una enfermedad lenta y dolorosa, desconocida hasta ese momento por cualquier ser humano. Él fue el primero en experimentar lo que hoy llamamos agonía. El lento apagarse del cuerpo, la pérdida de fuerzas, el peso del tiempo. En la vida de Adán y Eva se menciona que Adán sintió cómo sus huesos se debilitaban, cómo su cuerpo ya no respondía. El dolor se volvió constante, la fatiga insoportable. Eva y sus hijos intentaron ayudarlo, pero nada lo aliviaba.
Fue entonces cuando Set y Eva buscaron el óleo de la misericordia en el paraíso, sin éxito. Este relato convierte a Adán en una figura profundamente trágica. No solo muere, sino que sufre sabiendo que nadie puede salvarlo. No existen médicos, ni remedios, ni esperanza. Solo la certeza de un final inminente. Es también el primer testimonio de una experiencia humana universal, la enfermedad. Desde Adán, cada generación ha repetido ese proceso. Y aunque la medicina ha avanzado, la esencia del dolor, del deterioro sigue siendo la misma. Adán no murió solo como individuo, murió como símbolo, como advertencia, como espejo de lo que todos enfrentaremos algún día. Y en ese sentido, su enfermedad fue más que física, fue espiritual. 13. El dolor del primer duelo. El primer duelo de la humanidad no fue por un hijo, fue por un compañero, por un esposo, por un amor nacido en el paraíso. Cuando Adán murió, Eva no solo perdió a un ser querido, perdió su otra mitad, la única persona que había compartido con ella la creación, la caída y el exilio. Imagina el silencio, el peso de los recuerdos, los días interminables mirando el lugar donde Adán solía sentarse, hablar, reír. La tierra, antes fértil y cálida, ahora parecía más fría, más hostil. Los hijos, aunque presentes, no llenaban el vacío. Nadie más había vivido el Edén con ella. El dolor de Eva fue doble, físico y espiritual. Lloraba por Adán, pero también por sí misma, por la culpa, por las decisiones, por los siglos perdidos. Y en ese llanto nacía el duelo más primitivo, el primero de todos. Este sufrimiento no fue un hecho aislado, fue el inicio de una cadena. Desde entonces, millones de duelos se repetirían, millones de cuerpos serían enterrados, pero ninguno con el mismo eco que ese primero. Ese que resonó en la tierra sin testigos, sin rituales, sin consuelo. El duelo de Eva fue también el duelo de la humanidad. El grito de una mujer que entendió demasiado tarde el precio del conocimiento. 14. La sucesión de Set. Tras la tragedia, la historia continúa. Y en el caso de Adán y Eva, esa continuación tuvo nombre: Set, el tercer hijo varón, nacido después del asesinato de Abel y el exilio de Caín. Pero Set no fue solo un reemplazo, fue un símbolo, un nuevo comienzo, una esperanza rota que intentaba recomponerse. Génesis 4:25 dice que Eva exclamó: Dios me ha concedido otro, hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Esa frase lo dice todo. Set nace bajo la sombra de la muerte y el pecado. No es celebrado por sí mismo, sino por lo que representa: la restauración del linaje justo. La tradición judía y cristiana ve en Set la línea de la que descenderían los patriarcas, e incluso Jesús. Es decir, el destino de la humanidad pasaba ahora por él. Su nombre, que significa compensación o sustituto, es una cicatriz en forma de palabra, pero detrás de eso hay algo más íntimo. Set fue el hijo que acompañó a sus padres en su vejez, que cuidó de Adán moribundo, que escuchó los relatos del Edén y los transmitió. Fue él quien heredó no solo la tierra, sino la memoria. En él vivía el legado de un mundo perdido, y tal vez también la esperanza de que algo pudiera redimirse. 15. Los años de vida según los textos hebreos. Los años de Adán y Eva no fueron como los nuestros. Según la Biblia, Adán vivió 930 años. Pero ¿cómo se entiende eso? ¿Eran años literales, ciclos lunares, o una forma simbólica de expresar su longevidad? Los textos hebreos y apócrifos ofrecen varias pistas. En el Génesis, los patriarcas vivían siglos. Matusalén, por ejemplo, alcanzó los 969 años. Esta longevidad ha sido interpretada de distintas maneras, como señales de cercanía con Dios, como metáforas del conocimiento eterno, o como simples errores de traducción. Pero si aceptamos que Adán vivió 930 años, ¿cómo fue envejecer sin precedentes? No había modelo, no había medicina, no había leyendas sobre la vejez. Él fue el primer anciano, el primero en sentir el deterioro lento del cuerpo. Y Eva,
que según algunos textos vivió 840 años, fue la primera anciana de la historia. La longevidad también representa otra cosa, el castigo. Vivir tanto tiempo significaba recordar, no olvidar nunca. Cada año era un recordatorio del Edén perdido, del error cometido, del cuerpo que ya no era inmortal. Estos años no fueron bendición, sino carga. Un tiempo excesivo para alguien que conoció la perfección y la perdió. Y en ese pasar del tiempo, Adán y Eva murieron lentamente, mucho antes de su último aliento. 16. La soledad del sobreviviente. Pocos castigos son tan terribles como sobrevivir a todos los que amamos. Si los textos apócrifos son correctos, Adán vivió 90 años más que Eva. 90 años de soledad, sin su compañera, sin la única que compartía con él el peso del Edén perdido. ¿Cómo fue ese tiempo? Le hablaba a su tumba, le contaba sus sueños a la nada. El primer hombre que había caminado con Dios y hablado con ángeles, ahora caminaba solo entre piedras y polvo. Sus hijos crecieron, formaron sus propias familias. El mundo comenzaba a poblarse. Pero para Adán, el tiempo no traía renovación, sino eco, recuerdos, silencio. La longevidad, que muchos verían como un don, se convirtió en una condena. Es probable que haya pasado años meditando, orando, tal vez esperando una nueva señal del Creador. Pero esa voz, que una vez lo llamó por su nombre en el jardín, ya no respondía. La soledad de Adán no fue solo física, fue existencial. Era el único que recordaba el paraíso no como mito, sino como vivencia. Y eso, lejos de ser consuelo, era una herida abierta. Adán no murió de viejo, murió de ausencia. La ausencia de Eva, la ausencia del Edén, la ausencia de respuestas. 17. El debate de los padres de la Iglesia. Durante los primeros siglos del cristianismo, teólogos y padres de la Iglesia debatieron intensamente sobre la figura de Adán. ¿Fue su caída literal o simbólica? ¿Su muerte fue física, espiritual o ambas? San Agustín fue uno de los más influyentes. Para él, el pecado de Adán trajo la muerte a toda la humanidad, no solo como castigo físico, sino como una ruptura en la relación con Dios. En su obra La ciudad de Dios, defiende que la humanidad hereda la culpa de Adán y que su muerte fue el inicio de una corrupción generalizada. Sin embargo, otros pensadores como Ireneo de León veían a Adán más como un niño inmaduro, que cometió un error por falta de sabiduría, no por malicia. En esta visión, su muerte es una lección, no una condena. Y Eva, ¿dónde entra en este debate? Sorprendentemente fue menos analizada. Para muchos teólogos, Eva fue vista como la puerta del pecado, una figura más simbólica que histórica. Solo siglos después se intentó rehabilitar su imagen. Lo cierto es que estos debates moldearon la forma en que Occidente entendió la muerte, la culpa y la redención. Y aunque ninguno resolvió completamente el misterio del final de Adán y Eva, sí dejaron algo claro: su historia es también la nuestra. 18. Los secretos del Talmud sobre la muerte de Eva. El Talmud, una de las obras más sagradas del judaísmo, guarda en sus páginas interpretaciones, relatos y secretos que complementan la Torá. Y aunque no habla extensamente sobre la muerte de Eva, insinúa detalles que revelan mucho más de lo que aparentan. En algunas discusiones rabínicas, se menciona que Eva murió antes que Adán, como castigo indirecto por su papel en el pecado original. Esta idea no busca castigarla con odio, sino subrayar el peso de las decisiones tomadas en el Edén. También se debate si Eva fue enterrada junto a Adán, en la famosa cueva de Macpelá, donde reposan Abraham, Isaac y Jacob. Algunos sabios sostienen que sí. Otros creen que fue sepultada en un lugar aparte, más escondido, como si su historia estuviera destinada al anonimato. Un texto midrásico menciona que, en el momento de su muerte, Eva pidió perdón a Dios y a sus hijos, y que antes de exhalar su último aliento, vio un rayo de luz que la reconectó con el Edén, aunque solo fuera por un instante. Estos fragmentos, dispersos entre páginas milenarias, construyen una imagen más humana y compleja de Eva. Una
mujer que amó, erró, sufrió y murió buscando redención. Quizás no necesitamos más para entenderla. 19. El Corán y el destino de Adán. El Corán, el libro sagrado del Islam, también relata la historia de Adán y Hawa, Eva, pero lo hace desde una perspectiva distinta, más simbólica, menos punitiva. En el Corán, Adán no es condenado eternamente, más bien es perdonado tras arrepentirse sinceramente. Sura 2:37 dice: Adán recibió palabras de su Señor y él lo perdonó. Esta línea cambia todo. En lugar de una maldición perpetua, el Corán ofrece una posibilidad de redención inmediata. No hay una narrativa de muerte trágica o castigo eterno. Hay error, sí, pero también compasión divina. En cuanto a la muerte de Adán, el Corán no da detalles explícitos. Sin embargo, la tradición islámica lo desarrolla en los hadices y tafsires, comentarios. Se dice que Adán vivió unos 1000 años y que murió en paz. Tras transmitir el conocimiento del monoteísmo a sus hijos, Eva es mencionada brevemente, pero también se afirma que murió después de Adán y fue enterrada cerca de él. Lo fascinante es cómo el Islam no convierte a Adán en el origen del pecado heredado. Al contrario, lo presenta como el primer profeta, un guía para la humanidad. Así, la muerte de Adán en el Islam no es una tragedia, sino una transición. De la vida terrenal al retorno al Creador, una visión menos oscura, pero igualmente poderosa. 20. Tradiciones islámicas sobre la tumba de Eva. En la ciudad costera de Jeddah, Arabia Saudita, existía hasta hace poco un lugar conocido como la tumba de Eva. Una estructura modesta, sin ornamentos, pero cargada de simbolismo. La tradición local afirmaba que allí, bajo la arena, yacía Hawa, la madre de la humanidad. Jeddah significa abuela en árabe, y muchos creen que el nombre de la ciudad proviene de esta figura ancestral. Durante siglos, peregrinos de distintas regiones musulmanas viajaban allí para rendir homenaje, dejar ofrendas y reflexionar sobre el inicio de la vida humana. Sin embargo, en el siglo XX, el sitio fue demolido por autoridades religiosas wahabitas, que consideraban estas prácticas como una forma de idolatría. Hoy solo queda el recuerdo y un terreno vacío que aún guarda para muchos un eco sagrado. Lo interesante es que esta tradición no contradice otras narrativas. De hecho, refuerza la idea de que Eva murió después de Adán y que su cuerpo fue enterrado en un lugar de paso, cerca del mar, mirando hacia el oeste, donde el sol se pone. ¿Fue realmente su tumba? Es imposible saberlo. Pero incluso si no lo fue, la creencia en ese lugar dice mucho. La humanidad necesita un punto de origen físico, un sitio donde conectar con sus raíces. Y en Jeddah, Eva aún vive, en la memoria del polvo. 21. Adán en la tradición etíope. La tradición etíope, profundamente cristiana y rica en literatura apócrifa, nos ofrece una imagen única de Adán. En textos como el libro etíope de Adán y Eva, se narra su vida con una mezcla de espiritualidad y dolor humano, pocas veces vista en otras tradiciones. Aquí Adán es retratado como un ser de gran sabiduría, pero también de profunda melancolía. Tras ser expulsado del Edén, no deja de llorar por su error. Sus lágrimas riegan la tierra, y su arrepentimiento es tan intenso que el mismo Dios se conmueve. En esta tradición, Adán no es un pecador condenado, sino un mártir del conocimiento, un pionero del sufrimiento humano, y su muerte, narrada con lujo de detalles, es vista como una liberación, pero también como una advertencia. Se dice que, al morir, su alma fue escoltada por ángeles y llevada a una cueva en el este, donde descansaría hasta el juicio final. Algunos relatos afirman que el Arca de la Alianza fue escondida sobre su tumba, como señal de redención y esperanza. La visión etíope no solo reivindica a Adán, sino que lo eleva a un lugar casi profético. Su figura no inspira culpa, sino compasión, porque en su dolor reconocemos el nuestro. 22. Eva en el cristianismo gnóstico. En los textos gnósticos, Eva no es solo la primera mujer, es algo mucho más complejo. En algunas corrientes del gnosticismo, como las que se encuentran
En los manuscritos de Nag Hammadi, Eva es vista como una figura de sabiduría, incluso superior a Adán. Según el Evangelio apócrifo de Felipe y otros textos gnósticos, Eva fue creada con un conocimiento especial, una chispa divina. No fue tentada por ignorancia, sino por deseo de liberación espiritual. En esta visión, el fruto del árbol no fue una caída, sino un despertar. Adán, en cambio, es presentado como pasivo, dormido, esclavo del demiurgo, el falso Dios creador del mundo material. Eva lo despierta, Eva lo guía. Eva le ofrece el fruto no como traición, sino como acto de amor. En este contexto, su muerte no es castigo, sino sacrificio. Eva muere no como la causante del pecado, sino como portadora de luz, víctima de un mundo que no estaba preparado para la verdad. Los gnósticos vieron en Eva una versión temprana de la figura de Sofía, la sabiduría divina caída, y por eso su tumba es irrelevante, porque para ellos Eva no murió realmente, solo cambió de forma, una figura trágica y sagrada. 23. El simbolismo del árbol de la vida. En medio del jardín del Edén, junto al árbol del conocimiento, crecía otro árbol, el árbol de la vida. Mientras uno ofrecía conocimiento, el otro ofrecía inmortalidad. Pero tras la caída, Dios colocó un querubín para que nadie pudiera comer de él y vivir para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si Adán y Eva, después de haber caído, hubiesen comido del árbol de la vida? ¿Habrían vivido eternamente en pecado? ¿Se habría sellado su condena? Esta posibilidad aterrorizó incluso a los ángeles. Este árbol se convirtió en símbolo de lo inalcanzable, de la vida eterna vedada por la transgresión, y su sombra, invisible pero presente, acompañó a Adán y Eva hasta sus últimos días. Saber que existía una forma de escapar a la muerte, pero que ya no podían alcanzarla. En el Apocalipsis, el árbol de la vida reaparece, esta vez en el paraíso celestial, prometido a los redimidos. Lo que fue negado a Adán será dado al final de los tiempos. Pero mientras tanto, su ausencia marca el inicio de la mortalidad. Quizás por eso la muerte de Adán y Eva no es solo física. Es una muerte por separación, por exilio de lo eterno, porque vieron el árbol, pero no lo probaron. Y ese vacío aún nos duele. 24. El mito sumerio de Enki y Ninhursag. Mucho antes del Génesis, las civilizaciones sumerias ya hablaban de un jardín sagrado, árboles prohibidos y dioses creadores. El mito de Enki y Ninhursag guarda similitudes inquietantes con la historia de Adán y Eva. En este relato, Enki, el dios del agua y la sabiduría, come de plantas prohibidas del jardín de Dilmun, un lugar paradisíaco sin enfermedad ni muerte. Al hacerlo, enferma gravemente. Ninhursag, la diosa madre, lo cura creando de su cuerpo nuevas deidades. Este mito, que data de milenios antes del Génesis, ya plantea los temas de transgresión, castigo y redención. El jardín, el fruto prohibido, el castigo por el conocimiento. Todo está allí. Adán y Eva no fueron los primeros, fueron la continuación de una tradición mítica más antigua. Y si lo fueron, ¿qué significa eso para su muerte? ¿Fue literal o arquetípica? ¿Murieron como humanos o como símbolos de algo que ya existía desde siempre? Quizás no buscamos los huesos de Adán o Eva, sino la raíz del mito, ese núcleo ancestral que nos susurra desde los comienzos de la civilización. Porque antes de la Biblia ya sabíamos que el conocimiento cuesta caro y que la vida eterna siempre tiene un precio. 25. La identificación con los arquetipos de Jung. Carl Gustav Jung, el célebre psiquiatra suizo, no veía a Adán y Eva como personajes históricos, sino como arquetipos profundamente enraizados en el inconsciente colectivo. Según Jung, cada ser humano lleva dentro de sí una memoria simbólica de estos primeros padres. Adán representa el ego masculino primitivo, la conciencia que emerge del caos. Eva, en cambio, simboliza el anima, la parte femenina del alma, ligada al inconsciente, a la intuición, a la conexión espiritual. En esta visión, la historia del Edén no es una crónica antigua,
sino un drama interno que todos vivimos. La caída representa la pérdida de la unidad original del alma. El conocimiento, una ruptura necesaria para evolucionar. Y la muerte de Adán o Eva, la desconexión entre el yo y su parte oculta. Cuando Eva muere, muere la intuición, el alma, lo espiritual. Cuando muere Adán, muere la razón, el yo consciente. Jung nos invita a entender que la redención solo es posible cuando ambos aspectos se reconcilian. Por eso, más allá de huesos o tumbas, la muerte de Adán o Eva es una metáfora psicológica, una señal de que algo en nosotros se ha quebrado, y solo uniéndolos de nuevo podemos volver al Edén perdido que habita en el fondo de nuestra mente. 26. Adán y Eva como alegoría del nacimiento y la muerte. ¿Y si Adán y Eva nunca existieron físicamente? ¿Y si su historia es en realidad una alegoría del ciclo humano? Nacer, adquirir conciencia, perder la inocencia, sufrir, envejecer, morir. El Edén sería entonces el útero, el estado perfecto de inconsciencia. La expulsión, el nacimiento traumático al mundo. El árbol del conocimiento, la entrada a la autoconciencia. Y la muerte de Adán y Eva, el final inevitable de la travesía humana. Bajo esta interpretación, la Biblia se convierte en una parábola del alma. Adán representa el cuerpo, Eva representa el alma. Su separación es la muerte, su unión la vida. Esta visión ha sido explorada por filósofos, psicólogos y teólogos. No niega el valor espiritual del relato, al contrario, lo profundiza. Le da sentido personal, íntimo, porque todos nacemos en un Edén que no recordamos, y todos seremos expulsados tarde o temprano. En este esquema, preguntarse quién murió primero, Adán o Eva, es preguntarse qué muere primero en nosotros, ¿el cuerpo o el alma? ¿La conciencia o la emoción? Quizás no hay una sola respuesta, porque esta historia, más que un hecho, es un espejo, y en cada muerte renace el mito. 27. La serpiente y la tragedia eterna. En el corazón de la tragedia de Adán y Eva hay una figura que nunca muere, que nunca envejece, que siempre acecha. La serpiente. No tiene tumba ni final, solo palabras, susurros, tentaciones. ¿Qué representa esta criatura? Algunos la ven como Satanás, otros como un símbolo del deseo. Para muchos estudiosos es la voz interna que cuestiona, que desafía, que seduce. Es el impulso hacia lo prohibido, hacia lo que rompe el equilibrio. Sin la serpiente no habría caída. Sin caída no habría muerte. Sin muerte no habría historia. Y por eso su presencia es tan constante como inquietante. Pero ¿quién fue su verdadera víctima? ¿Eva por escucharla? ¿Adán por seguirla? ¿O ambos por no resistirse al llamado del abismo? La serpiente no solo los expulsó del Edén, les abrió los ojos, les dio conciencia, y con ella la angustia, el miedo, el tiempo. Desde entonces, cada vez que morimos, un poco de esa serpiente nos muerde el alma. Cada vez que deseamos lo que no debemos, su sombra nos envuelve. Y quizás su veneno aún corre por nuestras venas, silencioso, eterno, porque la serpiente nunca murió, solo cambió de piel. 28. Las primeras lágrimas de la humanidad. Antes del fuego, antes del lenguaje, antes del templo, existieron las lágrimas, y las primeras que se derramaron, según los textos apócrifos, fueron las de Eva. Lágrimas por el Edén perdido, lágrimas por el cuerpo de Abel, lágrimas por el silencio de Dios. Estas lágrimas no eran solo tristeza, eran un lenguaje nuevo, un lenguaje del alma inventado por necesidad. Porque ¿cómo se consuela el primer duelo? ¿Cómo se explica un dolor que nadie ha sentido antes? Los textos de la vida de Adán y Eva describen a Eva postrada, llorando durante días, sin consuelo, sin respuesta. Adán también llora, pero en silencio. Su llanto es interno, de tierra seca. El de Eva, en cambio, es un río. En esas lágrimas nace la compasión, nace la humanidad, porque llorar es más que sufrir, es reconocer que algo ha sido perdido para siempre.
Muchos místicos dicen que las lágrimas de Eva iniciaron el río Tigris. Otros creen que cayeron en el polvo y se convirtieron en las primeras flores. No importa si es literal o simbólico. Lo cierto es que desde entonces, las lágrimas han sido el tributo más antiguo a la muerte. Y quizás, en cada lágrima que derramamos hoy, aún resuenan las primeras, las de Eva. 29. La caída como metáfora de la mortalidad. El pecado original no fue solo un error, fue una frontera, una ruptura entre lo eterno y lo finito. Antes de la caída no había tiempo, no había enfermedad, no había muerte. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva no solo perdieron el Edén, ganaron la conciencia de morir. Fue el despertar más cruel, el saber que cada día sería un paso hacia el final, que cada nacimiento traería consigo una despedida futura. En este sentido, la caída no fue castigo sino revelación. El árbol del conocimiento abrió los ojos, y con ellos el dolor. Adán miró a Eva, y ya no vio solo una compañera. Vio una mujer que algún día envejecería, enfermaría, desaparecería, y Eva, al mirar a sus hijos, supo que no podría protegerlos para siempre. La mortalidad se convirtió en la nueva condición humana, no una maldición absurda, sino una advertencia sagrada. Cada segundo cuenta, cada vínculo es precioso, porque todo tiene un final. Por eso, la muerte de Adán y Eva no puede verse como castigo. Es el cumplimiento de una verdad que, aunque dura, nos hace humanos. Y quizás, al aceptar la muerte, comenzamos a vivir realmente. 30. Los manuscritos del Mar Muerto y el fin del Edén. En 1947, en las cuevas de Qumran, fueron descubiertos los manuscritos del Mar Muerto, uno de los hallazgos arqueológicos más impactantes del siglo. Quise, entre ellos fragmentos que hablaban no solo de leyes y profecías, sino también del principio del mundo. Y su caída. Uno de los textos más misteriosos es el llamado Apócrifo del Génesis, donde se describe con mayor detalle la vida en el Edén y las consecuencias de su pérdida. Aunque fragmentario, sugiere que la caída fue una ruptura cósmica, no solo moral. También se hallaron alusiones a un texto perdido conocido como el Libro de Adán, donde se hablaba de la creación, la caída y la muerte del primer hombre con elementos rituales, casi litúrgicos. Estos textos revelan que la muerte de Adán fue vista, en algunas tradiciones antiguas, como un evento fundacional. No un accidente, sino un acto simbólico que selló el destino del mundo. El Edén, según estos escritos, no desapareció. Fue ocultado, velado por una dimensión espiritual, inaccesible a los ojos humanos, hasta el tiempo del fin. La muerte de Adán y Eva no cerró el paraíso, solo lo alejó. Y quizás, con cada acto de compasión, con cada búsqueda sincera de verdad, nos acercamos de nuevo a sus puertas invisibles. 31. El destino de Lilith y su relación con Eva. Antes de Eva, según antiguas tradiciones hebreas, existió Lilith, una figura oscura, misteriosa y profundamente incomprendida. Según el alfabeto de Ben Sira, Lilith fue la primera mujer de Adán, creada del mismo polvo, no de su costilla. Pero al rechazar someterse, fue expulsada del Edén. ¿Fue reemplazada por Eva? ¿O fueron ambas reflejos de una dualidad femenina eterna? Lilith representa la independencia, la fuerza salvaje, la sexualidad libre. Eva, en cambio, fue moldeada para la compañía, el consuelo, la maternidad. En algunas corrientes místicas, se dice que Lilith fue testigo de la muerte de Eva, que, escondida entre los árboles del Edén perdido, observó el destino de aquella que ocupó su lugar, y que lloró no por rivalidad sino por empatía. Ambas murieron de formas distintas. Eva consumida por el dolor, Lilith por el exilio eterno, convertida en demonio por quienes no comprendieron su libertad. La historia de Lilith nos recuerda que la figura femenina fue dividida desde el origen. Eva murió con amor, Lilith sin él, y en el eco de sus destinos aún se escucha el grito de la mujer ancestral.
32. ¿Quién enterró a quién? De todas las preguntas que rodean a Adán y Eva, quizás esta sea la más inquietante. ¿Quién enterró a quién? Ya si Eva murió primero, fue Adán quien cavó la primera tumba humana. Colocó con sus manos el cuerpo de su compañera bajo la tierra. Imaginarlo estremece. El primer entierro, sin ritual, sin palabras heredadas, sin canciones. Solo el silencio de la tierra recibiendo a uno de sus hijos. Y un hombre viejo solo inclinando la cabeza en el polvo. Pero si fue Adán quien murió primero, ¿fue Eva quien lo despidió? ¿Quién colocó la primera piedra sobre su tumba? ¿Quién lo cubrió con hojas, con lágrimas, con recuerdos? Ningún texto lo aclara. Ningún versículo lo narra. Y quizás por eso esta pregunta persiste. Porque no es solo una cuestión histórica. Es una metáfora del amor y la pérdida. Todos, en algún momento, seremos el que entierra o el que es enterrado. Todos enfrentaremos esa dualidad inevitable. Y quizás por eso la historia de Adán y Eva sigue tocando una fibra profunda. Porque en su silencio está nuestro destino. 33. ¿Y si nunca murieron? El misterio que atraviesa la historia. ¿Y si todo esto fuera un error de interpretación? ¿Y si Adán y Eva nunca murieron realmente? Algunas corrientes esotéricas afirman que los primeros humanos no eran de carne como nosotros, sino seres de luz, de energía espiritual. Su caída habría sido una materialización forzada, una densificación del alma, y su muerte, una transformación más que un final. Según ciertas tradiciones cabalísticas, Adán y Eva habrían sido reabsorbidos por la conciencia divina, no enterrados. O como afirman algunos místicos islámicos, siguen vivos en otro plano, guiando, invisiblemente a la humanidad. Esta visión reinterpreta todo. La tumba ya no importa. La pregunta de quién murió primero se desvanece, porque ninguno murió. Ambos trascendieron, convertidos en símbolos eternos de la experiencia humana. El Edén, entonces, no estaría perdido, sino velado, y Adán y Eva en algún rincón del alma colectiva seguirían hablándonos, susurrando desde los sueños, guiando desde el inconsciente. Ficción, fe, filosofía, no importa, porque hay verdades que no se miden en fósiles ni en fechas. Esta es una de ellas. La historia de Adán y Eva no termina con una tumba, ni con una fecha. Termina, o mejor dicho, continúa en cada uno de nosotros. Porque más allá de lo literal, ellos representan algo profundo. El origen del amor, del error, del duelo, de la conciencia. ¿Quién murió primero? Quizás la pregunta no busca una respuesta concreta, sino una reflexión. Tal vez fue Eva, tal vez Adán, o tal vez ambos siguen vivos en cada decisión que tomamos, en cada elección entre el conocimiento y la obediencia, entre la vida y la muerte. Los textos sagrados, los mitos, las interpretaciones esotéricas y psicológicas nos muestran una verdad inquietante. El paraíso no se perdió, solo se alejó. Y la muerte no fue un castigo, sino el precio de ser libres. Si esta historia te hizo sentir, pensar o mirar el mundo de otra forma, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este viaje con otros, porque el misterio de Adán y Eva no es solo un relato antiguo, es el espejo donde todavía buscamos comprender quiénes somos y hacia dónde vamos.